Lola López te saluda. Hola. Te quería consultar primero. Nada, o sea, fue un equipo de laburo muy grande, según lo que vimos. También ser parte de un equipo, de una producción con Netflix. Bueno, ¿cómo se sintió eso? ¿Cómo fue formar parte de algo tan trascendental? La verdad que fue un equipo grandísimo. Incluso más allá del equipo del que ya formaba parte, eh, que, que era para KIS, Hmm. habían también estudios de otros lugares de Argentina, de otros lugares del mundo también. eh, y no te podría decir el número total de gente porque no lo conozco, pero es muchísima. Así que sí, la verdad fue un gran trabajo en conjunto. Yo soy simplemente un trabajador, digamos, ¿no? Pero es muchísima la gente que laburó. Y fue impresionante. Desde un principio poder ver cómo se venía haciendo. Yo venía escuchando antes de entrar, ¿no? Sobre rumores de la serie de Eternauta, viste que Hmm. son esas cosas que uno por ahí, bueno, ve el inicio de preproducción y etcétera, y dice, mira, se va a hacer una serie de Eternauta, y así como puede pasar como 2 años y anuncian que va a salir, puede pasar un montón de tiempo y nunca salió, ¿no? Entonces era una cuestión de que estaba más o menos enterado, pero no tenía mucha más info, no tenía mucha más expectativa, ¿no? Y Claro. ahí cuando entré vi todo lo que se estaba haciendo, lo que se venía haciendo hace un montón de tiempo, y bueno, como un poco se mantenía claramente en cierta confidencialidad hasta cierto punto, ¿no? Y ver todo eso detrás y cómo venía trabajando toda la gente, eso a primera impresión, eso fue lo que me impactó, ver todo el laburo que se venía haciendo y lo increíble, ¿no? De todo ese laburo. Gaspar, vos sos estudiante de la UNSAM. Me parece también muy importante en ese sentido recalcar, ¿no? Porque estamos en un contexto donde se está desfinanciando el cine nacional y donde también se está desfinanciando la universidad pública, y vos sos estudiante de una carrera vinculada al diseño de animación 3D, ¿no? Sería algo... Sí, la carrera se llama Animación 3D y Efectos Visuales. Ajá. Es una carrera de la UNSAM. Es de las pocas carreras sobre el tema, o sea, sobre este rubro, esa área, que son públicas, y es una de las principales razones por la cual yo elegí esta carrera. Yo como vengo de Mendoza y estaba buscando lugares donde estudiar, no era que podía simplemente elegir una carrera privada y a Claro. eso sumarle el hecho de tener que vivir y pagarme todo la estadía y demás, ¿no? Entonces, era muy Seguramente, importante para mí que fuera pública, y más allá de que eso haya sido la condición inicial de por qué yo elegí esa carrera, a mí me sorprendió totalmente. Y eso es como un sentimiento que yo he escuchado de muchos de mis amigos, viste, que esta carrera tiene muy buen nivel, tiene muy buenas asignaturas y está muy bien orientada, siento. contanos, Gaspi, Entonces, ¿cuántos años tenés? yo tengo 22 años. Ah, tremendo, tremendo. Acá el operador se pone de mal humor. Se del indignó, otro se lado. indignó el tipo. No, y qué bueno, qué importante, porque también hay algo del mensaje, ¿no? De la serie de que nadie se salva solo, que en este contexto tan adverso viene digamos, a moralizarnos, a darnos un sentido también de pertenencia, de comunidad. Y a mí, yo ya entrando también al plano más técnico, ¿qué trabajo concretamente has hecho? Digamos, ¿cuál ha sido, en qué te has especializado? ¿Qué tipo de trabajos? O sea, vemos a lo largo de estos días circulando un montón de imágenes de la ciudad y se muestra la comparación de la imagen, digamos, de la ciudad a secas o en vivo y en directo, y de todo el montaje que tiene, entiendo, mucho de animación 3D que se ve en la serie. Entonces, contanos qué laburo has hecho y cuál ha sido el laburo más general, digamos, de animación sobre, bueno, arquitecturas y lugares de la ciudad reales. Bien, el laburo que yo he hecho en la serie, técnicamente hablando, se llama, o sea, modelador 3D. Fui parte de nuevo de un gran equipo de modeladores
que se dedican en parte a tanto, digamos, armar Ajá. representaciones digitales y tridimensionales de, bueno, por ejemplo, edificios de la ciudad, Ajá. como también a corregir aquellas representaciones que vienen a partir de otros procesos. Uno que se habló mucho y que se usó bastante en el Eternauta, es la fotogrametría, ¿no? La fotogrametría, un nombre que bueno, suena así como muy técnico, es un proceso, una técnica mediante la cual se sacan distintas fotos de un elemento, de un edificio, edificios en estos casos de cuadras enteras, y se le da eso a la computadora, se lo trabaja en la computadora para que te dé una representación tridimensional del objeto. Eso es algo que yo como, por ejemplo, como modelador podría hacerlo de cero, pero este proceso de fotogrametría agiliza mucho el proceso, ¿no? Porque uno tiene que hacer un momento, o sea, simplemente tiene que hacer una etapa de relevo, ¿no? De sacar fotos, y bueno, todo este proceso que por ahí llevaría un tiempo, en nuestro caso agilizaba bastante, y a veces, bueno, sobre esas cosas había que corregir, había que texturizarlos, darle color, ¿no? Porque son cosas que son representaciones, pero a modo de volumen, de geometría, digamos, pero no tienen color de nada, o sea, no. Entonces hay una cuestión ahí de, bueno, más, supongamos un poco más artístico, un poco más de, bueno, de pintado, por decirlo de alguna forma más o menos entendible. Ajá. A eso me dedicaba yo junto con un montón de otras personas. Mirá qué interesante. Y bueno, no sé, a ver, complementemos, sí. No, yo te quería preguntar, además de esto, digamos, no sé si ustedes se preguntan, ¿cómo es el tema este de la ciudad nevada, de no sé, las tipo auroras boreales, la luz en el estadio de River, bueno, qué sé yo. Bueno, Sí. todo eso, Un montón de... todo eso es en general, ¿no? De lo que es VFX. Yo lo que les mencionaba hace un rato es una parte, ¿no? del amplio proceso, y es como, por decirlo de alguna forma, la etapa inicial, ¿no? Con todo ese tema de tener la representación, después eso se tiene que ubicar, se tiene que armar toda una escena, se tiene que... un término que se escucha por ahí también en arquitectura y otras áreas, que se llama renderizar. Ajá. Simplemente que todo eso que nosotros tenemos en computadora se convierta en una imagen, un video, ¿no? Que es lo que al final se termina viendo, ¿no? Pasa por otros procesos, pero se termina viéndose, bueno. Ahí es donde entra, por un lado, esto de el estadio de River. Eso lo hace otra área, por ahí, que es un área no dedicada a esto de la representación digital, sino a aspectos más comúnmente dichos, incluso. Eso por un lado. Bueno, tenemos la nieve, un montón de formas se resolvió el recurso de la nieve, porque así se planea. O sea, es decir, cuando uno dice, tenemos que nevar toda la ciudad, y tener eso en una serie, ¿cómo hacemos? Bueno, no hay un único camino. Ya se ha mencionado mucho que hay nieve práctica, por ejemplo. Ajá. Es muy interesante, si pueden, después búsquenlo como los distintos métodos. Eso incluso es parte de otra área. Yo soy de efectos visuales, ¿no? Pero quienes laburan en set con ese tipo de cosas son de efectos prácticos, maquillaje, explosiones, bueno, más allá de si hubo eso en el Eternauta, la nieve, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que parecer, en este caso que era nieve, pero por ahí era otra cosa. No me acuerdo si era talco de bebé o que habían dicho que habían usado, muy, muy increíble. Y eso lo hizo se combina con lo nuestro. Ajá, ¿sí? eso lo hace otro equipo, y digo, que estudia eso se otra combina cosa. con lo nuestro, ¿no? Y con esta cuestión de las representaciones digitales, cuando le agregamos color, por ejemplo, nosotros agregamos también que todos esos edificios que hicimos tengan como influencia de algo que parece nieve, ¿no? Claro. Algo que nosotros armamos. ¿Y los bichos? Y los bichos, bueno, eso es otro tema aparte también. Los bichos, no tengo la información precisa, ¿no? Al ser tan grande de cómo fue, pero es un proceso que fue pasando por distintos lados, por distintos estudios.
pasó en un momento por KIS, que es donde yo trabajo, pero fueron hechos con diseños de un diseñador acá Argentina, fue hecha de representación 3D también, creo que acá en Argentina, después la animación creo que pasó por algunos estudios de Argentina, pasó por estudios del exterior, ¿no? Así como de las distintas áreas, ahí es donde se empieza a repartir el trabajo, dependiendo de cómo requiera la producción, pero hay tantas cosas hechas acá como fuera, hemos dicho. Sí, y vimos ahí como que muchos además de vos que sos de la UNSAM, hubo varios compañeros tuyos, algunos ya recibidos, o no sé, profesores que participaron, ¿sabés? ¿Cuánta gente de la UNSAM estuvo ahí involucrada en el proyecto de... Claro, sí, bueno, de la UNSAM, de la carrera, específicamente participaron tanto, exactamente como decís, profesores como estudiantes, estudiantes de distintas, ¿cómo se llama?, de distintas camadas. Ahora no me acuerdo el número exacto, pero diría como que más de 10, tanto de profesores como estudiantes, trabajaron, que vienen del UNSAM y eran parte conmigo del equipo, ¿no? Por ejemplo, de CAIES específicamente. Después habían algunos que estaban en otros estudios, pero sí, o sea, gran cantidad venía de UNSAM. Gaspar, es sin dudas la noticia y el orgullo de la semana. Hay un montón de gente del otro lado escuchando y preguntando cosas. Por ejemplo, acá Mariana pregunta las decisiones sobre los grafitis de las paredes, quedó uno de no me baño, ¿no? Entonces empieza a haber mucha identificación con distintas cuestiones de la cultura callejera. Entonces aparece, bueno, la pregunta de cómo fueron esas decisiones. Hay un enorme orgullo de la gente del otro lado, realmente es enorme el orgullo, y sobre todo en un contexto donde se le quita tanto valor a nuestras profesiones, a nuestra ciencia, a nuestras herramientas y nuestro desarrollo tecnológico. Realmente, en serio, hay muchísimos saludos para vos del otro lado, por ahí no los podés ver, pero te los hago llegar. Y también, y me surge en ese sentido, porque Netflix, o sea, estamos en una vida en la que Black Mirror ya... la vida supera Black Mirror, ¿no? Nuestra vida en Argentina inclusive supera Black Mirror, y entonces también articular con Netflix, así como pues decimos, wow, qué increíble, qué zarpado, pero también me parece interesante si querés contarnos qué sabés o cómo fue esa experiencia de trabajo, porque en definitiva me parece que también es o sea, al Netflix venir a filmar acá, usar recursos y personal capacitado para las distintas tareas enormes que implica el montaje de una serie, me parece que también pone en valor lo que es nuestro desarrollo cinematográfico. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Netflix? Bueno, a ver si por ahí, si querés te contesto por partes, por ejemplo, el tema de la exploración del espacio, ¿no? Sí. Sí. Empecemos por ahí. Dale. Eso era siempre de la mano, o sea, lo iba dirigiendo María Bataglia, que es la directora de arte del Eternauta, en conjunto con Bruno Stañaro. Sí. Había como una idea general de tratar de mantener la ciudad tal cual estaba. Es decir, todos esos grafitis, nosotros algunos los pusimos adrede, porque nos hacían gracia, porque, bueno, eran por ahí, cuestiones internas, pero más que nada, principalmente la bajada era tratar de que lo que se muestre es tal cual uno después lo podría ir a ver, o cómo se capturó en aquel momento. Ahí donde, bueno, un poco entra, no sé si fue Felipe Piña el que dijo en un momento que se había hecho una especie de laburo de ¿cómo se diría?, de congelar la historia y tener un archivo de lo que es todo un momento de la ciudad, digamos, en otro tipo de medio, que es tridimensional. Uh-huh. Y que eso lo consideraba como un recurso histórico muy muy importante, a mí me pareció interesante, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso por un lado, ¿no? Siempre hubo esa intención. Ahí es donde digo lo de que la gente pueda seguir reconociendo esa ciudad en la que vive. Uh-huh. ¿Qué pasa con cosas por afuera? O sea, cosas del exterior no pasa porque, qué sé yo,
si pasa una batalla en Nueva York, no sé, yo por lo menos nunca fui a Nueva York, no viví ahí, entonces un poco de ese lado no me toca, por decir algo. Luego, laburar con Netflix, yo específicamente de mi lado no articulaba tanto con el equipo de Netflix, eso era algo más de coordinadores y directores, etcétera, pero de las veces que viendo, que vinieron y que iban viendo, les iba gustando mucho el resultado y la verdad que se veían bastante conformes. Y series de Netflix ya en Argentina, o sea, financiadas por Netflix o distribuidas por Netflix, se vienen haciendo series, películas. Sí. Yo creo que desde ese lado, hace rato, Netflix viene entonces un poco tratando de producir cosas en Argentina y apostando a ese talento local. Yo creo que en este caso sí se da un poco esa diferencia de es una historia distópica, es un relato histórico, ¿no? Claro. Es un relato histórico que forma parte fuerte de nuestra historia política, ¿no? En Argentina. Eso marca una gran diferencia, ¿no? Y eso un poco creo que la explicación también del hito que está haciendo. Eso por un lado, y también creo que está bueno esto que yo por ahí en otras personas que me han preguntado también, que decís, de remarcar que si bien hay muchas cosas que se hicieron junto con estudios del exterior y demás, sí. Eso siempre va a pasar, sí. Hay muchísimo en serio que se hizo acá. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de yo, o sea, del equipo específicamente, en general como argentinos creo que hay que saber reconocer, incluso más allá de Eternauta, que Eternauta por ahí se da la puerta para esto, o sea, para quienes por ahí no lo tenían así, pero hay que saber reconocer que hay mucho talento en Argentina, hay mucha intención, hay mucha voluntad de querer hacer cosas, ¿entiendes? Eso nunca faltó. Sí, o sea, yo creo que hoy más, si alguien te está escuchando, algún pibe, o los pibes que están mirando esta serie y que saben que hay un montón de estudiantes de tu universidad, se van a preguntar a la UNSAM. Yo me iría a apuntar a ver qué hay ahí para hacer. Porque me parece que también ayuda a la difusión de estas carreras que no son tan conocidas. Viste que te tuvimos que preguntar un poco qué yo para la entrevista te tuve que preguntar para poner en el flyer qué era lo que vos hiciste, por más que sabía que habías participado. Y yo dije, bueno, no sé, vamos a preguntarle directamente. Pero me parece que esto está buenísimo, ¿no? Porque todos los pibes que están muy relacionados con la tecnología y de pronto me parece que va a haber una interpelación a las carreras así vinculadas al arte, al cine, a la cinematografía y que se puede aplicar a muchas cosas, así que me parece que es totalmente una gran difusión y un incentivo para canalizar esa energía de la juventud que vaya a estudiar estas cosas. Yo te quería hacer, o sea, si se puede, totalmente una pregunta más, y no jodemos más, porque después está a nivel personal, no sé si vos tenías dimensión de lo que iba a hacer mientras estabas ahí, por más que era un equipo grande, qué sé yo, la repercusión y todo lo demás. Y como vos bien decías, hubo varios intentos de hacer el Eternauta, creo que uno fue Lucrecia Martel, que también había presentado un proyecto y al final avanzó, pero nunca se concretó. Esta cosa a nivel personal, tu ciudad, porque vos sos de Mendoza, de Guaymallén, ¿verdad? ¿No? Tu pueblo, ahora cuando vuelvas para las vacaciones, ¿no? Tus viejos les deben estar preguntando, ¡ay, Gasparcito! No, mis viejos, que creo que me están escuchando, les mando un saludo, aprovecho. Ellos, desde el principio, incluso antes de esto, siempre ahí estuvieron con toda la creencia y todo el orgullo. Mi viejo, que fue quien más me habló a mí de la historieta, fue también quien fue el primero cuando les conté la propuesta, me dijeron, sí, mandate de una, venido pienses y de ese lado agradecimiento total por el apoyo. Claro. Entonces, a nivel personal, ¿qué interpretaba yo? Yo en gran parte, evidentemente, por ahí viendo de Netflix, viendo todo el laburo que estábamos haciendo, interpretaba que iba a hacer algo grande, digamos, ¿no? No sé si hiper grande, pero
iba a ser algo que iba a estar bueno. Pero así también, cuando yo terminé mi trabajo y hasta que pasó un tiempo hasta que salió la serie, también fue como, bueno, nada, va a salir, va a estar bueno, tendrá su momento ahí y está bien, será una serie que estaba buena, que tendrá todo su contenido político, ¿no? Pero nunca me imaginé que iba a tener como este nivel de boom. O sea, esto que estamos haciendo ahora, yo nunca me lo imaginé. No, para nada lo esperaba, desde mi lado, ¿no? Claro. Desde ese lado ha sido como una grata sorpresa, la verdad, una cuestión a considerar un montón también, porque bueno, si bien yo hoy estoy acá, no hablando con ustedes, de nuevo, siempre considerar que todo esto fue como parte de un montón de personas, digo, esto de poder tener la voz para hablar en estos espacios, como que bueno, considerarla como tal, ¿no? Bueno, enhorabuena, compañero, enhorabuena. Acá Chicho y Petiza dicen que están orgullosos de tu trabajo y te mandan un beso enorme. Y acá en el chat, y nosotros también te mandamos un beso enorme. Como decías, se abrió una puerta con el Eternauta, que las nuevas generaciones ocupen los lugares que nos toca ocupar, ¿sí? Con también estas sensibilidades de época y con estas nuevas profesiones. Desde acá, este es el programa Chauchi Palito de la radio Germán Abdala. Somos una radio que sale por YouTube, hacemos streaming. Ojalá podamos también algún día hacer una colaboración de alguito. Ojalá puedas venir a conocer la radio algún día, porque es el lugar que te toca, que nos toca, que hay que habitar. Y a mucha honra, compañero. Nosotros ahora tenemos que ya ir cerrando esta entrevista porque nos quedan 2 columnas más. Si querés, mantenete conectado y ojalá nos podamos encontrar. En serio, sería un gusto que algún día puedas venir al piso. Estamos haciendo reels, por ahí algún día nos podés dar una mano. Plata no tenemos, pero sí muchas ganas. Así que muchísimas gracias, Gaspar. Gracias, Gaspar. Muchísimas gracias. Un montón de gente te saluda del otro lado.